Hola, qué bueno que estemos juntos nuevamente en este tiempo de escuela bíblica del aula virtual de Casa Oración Cristiana para seguir estudiando la palabra de Dios. Seguimos aquí en el Evangelio de Mateo, ten tu Biblia abierta en el capítulo 14, ten ahí donde anotar y vamos sin más a dar inicio a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Santo Dios, bendito Padre Celestial, gracias nuevamente por la oportunidad de estar ante ti y ante tu palabra. Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo y que podamos comprenderla y vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Habíamos quedado, como decíamos, en el capítulo 14, ya estábamos iniciando el estudio de este pasaje del versículo 13 al 21 de la alimentación de los 5.000. Y vamos a retomarlo allí donde apenas comenzamos a considerarlo. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Habíamos quedado en este punto, ya pudimos por lo menos introducir el pasaje en la última ocasión y hablábamos de la secuencia de eventos, eh, eh, como se dieron, dado que decíamos que en el texto de Mateo no es tan cronológico y más Marcos y sobre todo Lucas nos permiten dar la secuencia. Y en ese sentido, aquí vemos que Jesús oye de la muerte de Juan y de lo que pensaba Herodes al oír de su fama. Eh, y aclaremos, Jesús no se aparta por temor a, a lo oído de Herodes, ni por temor a Herodes, aunque es prudente, sería prudente, que sabiendo que todavía no era llegada su hora, evitar exponerse innecesariamente. Y por otro lado, sabiendo que a Herodes también le había llegado el tema de la fama de Jesús y todo eso, y eso seguramente estaba corriendo de boca en boca, también es de pensar que Jesús estaba evitando que la fama y llevara al pueblo a querer hacerlo rey, y también por eso también se apartaba. Pero también hay un elemento importante que es que los discípulos en este punto habían regresado de esa agotadora gira misionera a la cual Jesús los había mandado, la que ya estudiamos en Mateo 10, 5 al 7, pero que está más en orden con lo que estamos viendo en este momento, según lo que vemos en los más cronológicos relatos de Marcos 6, 7 y el 30, y Lucas 9, 1 al 2 y el 10. De tal manera que es más probable que en este momento en que Jesús recibe la noticia de parte de los discípulos de Juan de que él mismo ha muerto a manos de Herodes, también en ese momento están llegando sus discípulos de aquella gira a la cual él las ha enviado. Es decir, la secuencia que nos dan Marcos y Lucas, más que la que nos da Mateo. Así que es probable que esto también tiene mucho que ver con el apartarse a un lugar distante. Podemos, por ejemplo, ver el pasaje de Lucas. En Lucas 9, 1 al 2 y luego el 10 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, los envió a predicar el reino de Dios, dice el verso 2. Y luego entonces dice el verso 10, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto. Así que este apartarse con sus discípulos tiene que ver con el regreso de ellos de su gira
misionera, que quizás si seguimos la secuencia de Mateo nos perdemos un poquito en el hilo de la secuencia cronológica, pero la de Marcos y de Lucas nos lo deja bien claro. Debido a que ellos regresaban de ese ministerio al cual Jesús los llevó, Jesús toma un tiempo con ellos aparte para que descansen y que entonces puedan también compartir lo que habían experimentado. Todo esto de ese ministerio de los 12, esa gira misionera, llevó a Jesús a retirarse con ellos a un lugar apartado. Por ejemplo, en Marcos 6:31 leemos, Él les dijo, habiendo regresado de esa misión, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían. Entonces, es mucho más claro que apartarse de Jesús con sus 12 discípulos tiene que ver mucho con el proveerles un tiempo de descanso después de esta ardua labor al cual él les había enviado. Y claro, también coincide con la llegada de la noticia de que Juan había muerto y bueno, que parece entonces Herodes estaba hablando de su fama y todo aquello, pero sería más que todo para que sus discípulos descansaran la razón de este retiro. Y dice allí que ellos se apartaron a un lugar desierto y apartado. Y es importante esto que acabamos de considerar, porque siempre el siervo de Dios, el hombre, la mujer de Dios, tiene que considerar tiempos para su reposo. Y el pueblo de Dios tiene que considerarlo cuando sus pastores, cuando sus líderes toman tiempo para descansar, porque también ellos son hombres y mujeres y también se agotan. Jesús sabía que sus discípulos necesitaban descansar, entonces va a tomar un tiempo para que ellos puedan compartir más personalmente con Él y puedan descansar. Y el hombre y la mujer de Dios debe saber tomar tiempos para estar a solas con su Señor, para descansar del ministerio, tomar nuevas fuerzas, sobre todo en lo espiritual y también en lo físico, y poder así continuar la labor y no, como dicen algunos, quemarse en el ministerio. Entonces es importante que consideremos eso, que lo consideren los ministros y que lo considere el pueblo de Dios para que haya un ministerio más eficaz. Y ahora ellos se van a retirar con el Señor en una barca a un lugar apartado que según Lucas 9:10 es en los alrededores de Betsaida Julia. Betsaida Julia, la Betsaida que quedaba en la orilla noreste del mar de Galilea, es en esta región a donde ellos se van a apartar. Lo dice Lucas 9:10, dice, tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Sabemos que ellos cruzaron el mar porque después vuelven a cruzarlo en sentido contrario hacia Genezaret, así que sin duda que se trata de la Betsaida que estaba del otro lado del mar, que es la llamada Betsaida Julia. Y también por Juan 6:4 sabemos que el momento en que esto ocurrió fue cercano a la Pascua, porque dice en Juan 6:4 estaba cerca la Pascua. Así que es en este momento en que esto va a ocurrir este milagro. Y esta Pascua sería, obviamente, si es el tiempo de la Pascua, sería más o menos una época de primavera, meses de marzo, abril, cuando se celebraba la Pascua judía, el 14 de Nisan, que es un mes que va entre marzo y abril, en nuestros actuales marzo y abril. Así que era la época de primavera cuando ocurre este milagro y cercano a la Pascua. Y sería esta propiamente la que estaba cerca por celebrarse, sería la penúltima Pascua de la cual participaría Jesús. Precisamente esto estaría ocurriendo entonces casi un año antes de su crucifixión. Entonces estamos viendo que ya se está avanzando en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. De hecho, ya está llegando prácticamente a su fin su gran ministerio en Galilea. Ya la parte del ministerio en Galilea está terminando y de aquí en adelante, en el resto del ministerio, verán que Jesús va a dedicar más tiempo a ministrar y estar más en compartir con sus discípulos, en prepararlos ya para el ministerio al cual les va a encomendar después de su partida, y va a gastar menos tiempo en tratar de convencer a la nación
de Israel, de que es el Mesías, porque ya había hecho todo lo que tenía que hacer y ya se había levantado una oposición frontal de parte de las autoridades religiosas, de tal manera que ahora él va a dedicarse ese último año a perfeccionar más el ministerio de sus 12 discípulos y va a tomar más tiempo para ellos. Entonces es en este punto en donde va a ocurrir este gran milagro, en este lugar y tiempo del ministerio del Señor Jesucristo. Y entonces, en ese sentido, tenemos ahí que dice, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. O sea, él va a retirarse con sus discípulos, pero la gente lo sigue. Ellos hacen un cruce en barca, como vamos a ver, como dice ahí el texto, y va a cruzar en la orilla norte del mar de Galilea, del área de Capernaum seguramente, hacia el área de Bethsaida. Van a cruzar en una barca. Pues definitivamente que no era difícil para Jesús y sus discípulos encontrar una barca con la cual cruzar el mar de Galilea. La mayoría de ellos eran pescadores y tenían incluso algunos de ellos sus propias barcas. Así que cruzan en barca, perdón, la orilla, el extremo norte del mar de Galilea hacia la orilla frontal. Y seguramente lo cruzaron con toda calma. Ellos iban en el camino seguramente conversando de todo lo acontecido, así que no llevaban prisa. Pero dice que la gente lo siguió a pie. O sea que la gente de las ciudades de la orilla norte del mar de Galilea seguramente cuando lo ven partir, siempre buscando de él que le haga un milagro, que les enseñe, etcétera, deciden ir tras él y seguramente no les era difícil desde la orilla de la orilla norte, ver en qué dirección se dirigían y hacia dónde se dirigían, y entonces ellos por la orilla fueron caminando hasta llegar inclusive a la orilla contraria donde Jesús y sus discípulos se dirigían. Así que esto es lo que narra aquí el, 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 el evangelista, que las multitudes de las ciudades circunvecinas fueron caminando, siguiendo a Jesús y los 12 que iban por el mar en su barca. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Según Marcos 6:33, la multitud de seguidores llegaron inclusive antes a la orilla a la que Jesús se dirigía con sus discípulos. Probablemente iban con calma, como decíamos, el viento quizás no era tan favorable y la gente pues acostumbrada a caminar pudieron llegar hasta anticipadamente. Dice Marcos 6:33, muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Así que ahí estaban del otro lado buscando de Jesús las enseñanzas y los milagros. Ahora, según Juan 6:3, Jesús con los 12, al llegar a la otra orilla, subieron a un monte, seguramente un monte cercano de la orilla, y estuvieron apartados algún tiempo, quizás un par de horas, no sabemos, porque dice Juan 6:3, perdón, Juan 6:3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y seguramente allí los discípulos pudieron compartir con Jesús sus experiencias durante su gira misionera previa, ¿no? Y le contaron cómo la gente se convertía o cómo algunos lo rechazaron, todo aquello. Y Jesús quizá le dio algunos consejos y seguramente los alentó. Tuvieron un tiempo a solas siempre. Y entonces se deduce que saliendo de ese lugar que narra Juan 6:3, que estuvieron apartados en el monte, saliendo de ese lugar nuevamente hacia la orilla, Jesús vio entonces a la multitud que le había seguido. Como dice Juan 6:5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, entonces lo que sigue, ¿no? De tal manera que sí, que la multitud fue llegando, fue llegando, fue llegando. Quizás cuando ellos llegaron a la otra orilla había algunos y poco a poco fueron agregándose más y cuando Jesús sale con sus discípulos de ese lugar un poco más apartado y ve la multitud allá a la orilla, entonces sí, ya era una gran multitud como vamos a ver.
Y ahí vemos que, como dice, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Jesús sintió compasión por la multitud. Y según Lucas 9:11, según Lucas 9:11, Jesús, al ver las multitudes, les recibió, les habló del reino de Dios y les sanó. Lo dice Lucas 9:11. Dice, cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Lo ves? Jesús no se resiste a bendecir a las gentes, les recibe, a pesar de que él había tomado ese tiempo para apartarse con sus discípulos al ver las multitudes, les habla, les enseña e incluso toma tiempo para ministrar sanidad. Y es que Jesús antepuso las necesidades de la gente a las suyas propias, dándole ejemplo a sus discípulos y dándonos ejemplos a nosotros, porque ciertamente Él tenía todo el derecho de decir, oigan, espérense, este es un tiempo especial que yo estoy aparte con mis discípulos, ahora no es el momento. No, Él nunca se resistió a dar esa palabra, esa administración a aquellos que se le acercaban. Él anteponía sus propias necesidades, ponía las necesidades de los demás delante de sus propias necesidades. De tal manera que en eso Jesús nos da ejemplo. Y dice que cuando ya anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. La, seguramente la administración a tantas personas debió haber tomado tiempo, les dice que les compartió la palabra y también sanó a muchos de ellos. Así que de tal manera había transcurrido el tiempo y habla ahí de que ya anochecía. Ahora, este ya anochecía es la traducción en Reina Valera de 60, pero hay que tener en cuenta que para los judíos había dos atardeceres, ¿ah? Para los judíos había dos atardeceres, uno más temprano que era más o menos a las 3 de la tarde, que es el que probablemente del que trata aquí. Este sería ese anochecer no sería cuando ya cae la noche, sino ese atardecer que se toma en cuenta en el horario judío de la época alrededor de las 3 de la tarde. Y había otro atardecer más avanzado que era a las 6 de la tarde, del que hablan, por ejemplo, pasajes como Mateo 8:16. Mateo 8:16 dice, cuando llegó la noche. Ese es ese texto que dice ahí, el término en el griego se refiere a ese atardecer de los judíos que era alrededor de las 6 de la tarde. También en Mateo 14:23 dice, cuando llegó la noche. Entonces ese anochecer acá en Mateo 8:16 y 14:23 sí se refiere al segundo atardecer que tenían los judíos en su horario de cada día, que se refería más bien a las 6 de la tarde. El de aquí se refiere al que acontecía más o menos a las 3 de la tarde. Pero de todas maneras era avanzada la hora, pero no era de noche todavía. Todavía no era de noche, pero era bastante avanzada y entonces los discípulos estaban viendo que definitivamente estaba avanzando el día. Y entonces ellos le señalaron las dificultades a Jesús. Primero, que era muy tarde. Y segundo, que estaba en un lugar desierto. O sea, desierto no desierto de arena, sino desierto que estaba desolado. Y entonces no había una ciudad como tal cercana. Puede haber casas, alguna que otra aldea, donde esta gente pudiera comprar alimentos, porque probablemente se vea primero llegar hasta allá y segundo estar ahí con Jesús oyéndole y sanando él a los que estaban enfermos. Había pasado prácticamente todo el día sin comer. Entonces, no había ahí un lugar donde pudieran ir a un establecimiento que vendiera comida. Entonces, esa era la preocupación de los discípulos. Ellos estaban enfocados definitivamente en las dificultades. Y hay que saber que las dificultades, enfocarnos en las dificultades nos impide ver soluciones. Tenemos que tener cuidado de eso, con solamente ver las dificultades, solamente ver los problemas, solamente ver la adversidad. Porque si solamente nos enfocamos en las dificultades, no vamos a ver las soluciones que el Señor nos plantea.
Y en ese sentido, ver que la solución que proponen es sencillo, despedir a la multitud para que cada cual vaya a ver qué consigue en los alrededores. Marcos 6:36 dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor. Y Lucas 9:12 dice, el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despida a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. O sea, la solución era sencilla, mándalos a ver qué consiguen. Entonces vemos aquí que los discípulos estaban prestos a eludir los retos buscando la solución más fácil, despídelos. Y en ese sentido vemos muchos pasajes que nos hacen ver que muchas veces los discípulos optaban por este tipo de soluciones. Vemos, por ejemplo, aquí esto de que despide a la multitud. También vemos en Mateo 15:23 que dice que sus discípulos le rogaron diciendo, cuando aquella mujer venía eh, pidiendo de Jesús un milagro, dice, despídela, pues da voces tras nosotros. Fácil, ¿no? Despídela, no nos enredemos con eso. En Mateo 19:13, cuando le querían acercar los niños a Jesús, dice, dice que le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. O sea, ellos siempre estaban prestos a apartar a la gente para que no a molestaran a Jesús. Incluso en Lucas 9:49, Lucas 9:49 dice Juan, el discípulo amado, Maestro, hemos visto a unos que echan fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no siguen con nosotros. Entonces vemos que como seres humanos, con los cuales nos podemos perfectamente nosotros identificar, los discípulos muchas veces, contrario a lo que Jesús reiteradamente les enseñó, tendían a solucionar el problema apartando a la gente. No, 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 apártate, no, no vengan ahora. Jesús todo lo contrario. Jesús sencillamente no los rechazaba. Para el Señor, fíjate, para el Señor las multitudes generaban compasión, pero para los discípulos generaban preocupación. La misma multitud que para el Señor generaba compasión, para los discípulos era una fuente de preocupación. Qué paradójico, ¿no? Que nos identifiquemos más con Jesús es lo que nos llama aquí a reflexionar el texto. Siempre es más fácil no hacer nada, definitivamente. Pero si tenemos misericordia de la gente, nos esforzaremos en buscar solución a sus problemas. Identifiquémonos con Jesús en eso, en tener misericordia, en tener compasión de la gente. Así no buscaremos el camino fácil como lo hacían en este caso los discípulos, sino que haremos algo más, algo más. Y Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Ah? Ahí sí los dejó como quien dice paralizados, pasmados. Jesús plantea a los discípulos una solución alterna y que encierra varias lecciones. Primero, imagínate, cuando Jesús les plantea esto, se les plantea a los discípulos el asumir la responsabilidad de responder a la necesidad de la gente. Asume tu necesidad, como quien dice en pocas palabras. También les plantea buscar soluciones alternas a la obvia. En este sentido, cuando Jesús les dice denle de comer, obviamente ellos tienen que pensar, pero ¿de qué manera? Ya les está sacando de su zona cómoda. La zona cómoda es no hay solución, que se vayan. Pero Jesús le dice, sí tiene que haber. Entonces tienen que comenzar a pensar, ¿y cuál será? Y es que en algún momento cuando nos enfrentamos a esos imposibles humanos, que no imposibles para Dios, tenemos que buscar ese llamado pensamiento lateral. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la posibilidad que el Señor me brinda? Porque si se cierra una puerta, Él nos abre 10. De tal manera que no cerrarnos a la banda, que no hay solución. Si el Señor nos indica que lo hagamos, habrá una puerta que Él dejará abierta. Y ahí es donde debemos buscar soluciones alternas a la obvia con la ayuda del Espíritu Santo. Y pedir en ese caso ayuda al Señor para solucionar esos imposibles. El mismo Señor dice en Mateo 7:7 y 8, pedid y se os dará. Buscad
y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él ya lo había enseñado, así que ellos debían en ese momento pedirle al Señor, ¿cómo lo haremos? En vez de decir, no hay solución, buscar en Dios, en el Señor, en este caso, la solución a esa dificultad. Habría que creer entonces en el poder de Jesús para obrar milagros. Si ellos ya conocían a Jesús, ya habían visto a él obrar milagros, ¿por qué no creer que en este momento podía hacer algo más? Lo habían visto convertir agua en vino, por ejemplo. Entonces, de alguna manera ellos podían pensar que algo podía hacer, algo sobrenatural podía hacer el Señor. Quizás no podían caberle en la mente lo que iba a pasar, pero algo. Entonces, todo esto está implícito en esa respuesta de Jesús para que ellos, como quien dice, se pongan a meditar en la solución y no solo sencillamente en mandar a la gente a irse. Y es que Jesús aprovecha toda circunstancia, todo momento para enseñar algo. Y en este caso les está enseñando a buscar y hallar en Él. Dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo, traédmelos acá. Según Juan 6:9, solo contaban con esos 5 panes y 2 peces que había llevado un muchacho y que se lo había entregado a Andrés. Lo leemos en Juan 6:9. Aquí está un muchacho, dice Andrés, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pon atención, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Eso era el almuerzo de un muchacho. No era la gran cosa. Y ojo, que era el almuerzo propio de los pobres. ¿Por qué? Porque era panes de cebada. La cebada era el pan de los pobres, se le llamaba así. Y ojo que no estamos hablando de hogazas de pan. Eran unas tortitas de un plan aplastado, una especie de tortilla, una especie de hojalda, un plan plano. Y eran 2 panes. Y de cebada, el pan de la gente pobre, no de trigo. Y no dice que eran peces, eran pececillos, eran unos pececitos pescados ahí en el mar de Galilea. La comida tradicional de la gente del campo, la gente sencilla, la gente pobre que vivía alrededor del mar de Galilea, y lo más sencillo era pescar. Así que esto era la comida propia de gente de pocos recursos, y en este caso era algo sencillito para alimentar a un muchacho, no obviamente a una multitud. Ahora, no sabemos cómo fue. Puede que el muchacho se lo entregara de buena gana a Andrés o hasta se lo vendiera, no sabemos. El hecho es que él lo entregó. Y en ese sentido, aquí está una gran lección que estoy seguro que en algún momento la has escuchado compartir desde de algún púlpito. Lo poco en nuestras manos es mucho en las manos de Dios. Lo poco que tengamos en nuestras manos, si lo ponemos en las manos de Dios, se convertirá en más que suficiente. Así que no menosprecies los dones, los talentos, los recursos que Dios ha puesto en tus manos. Si los pones en manos de Dios, se multiplicarán y habrá más que suficiente para todos los que lo necesitan. Y ellos, entonces, al decir eso, Jesús le dice, tráemelos acá. Y entonces, ahí vemos que donde Jesús ve una solución, los discípulos solamente veían imposible. Porque, por un lado, Felipe calculó lo imposible que sería reunir el dinero suficiente para alimentar a tantos. Lo dice Juan 6, 5 y 7. Jesús dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase poco. Siempre Jesús ve posibilidades, ellos ven imposibles. Andrés señaló lo imposible que sería alimentar a tantos con lo poco que habían encontrado. Ahí lo vimos en Juan 6, 8 al 9, donde Andrés le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Ve? Donde Jesús ve una solución, los discípulos solo ven imposibles. Concentrémonos en concentrándonos en nuestros imposibles. No podemos ver los posibles de Dios. Si nos concentramos solamente en nuestros imposibles, no podremos ver los posibles de Dios. Así que no miremos nuestros imposibles, miremos al Señor y veremos sus posibilidades ante nosotros. Vamos a detenernos aquí, vamos a seguir justamente en el punto donde ocurre el milagro en la próxima ocasión, así que no te lo pierdas. Hasta entonces, que el Señor te bendiga rica y abundantemente.